Te sientes como que, ey, ¿qué está pasando aquí? Como si se está moviendo. No, te da una sensación rara. Se mueve. Donde es un sitio de encuentro, donde la persona viene, socializa, busca una pareja, tiene relaciones, porque bueno, hay diferentes lugares por acá, sí, donde se puede sacar con Y una ahí mismo persona. tienen relaciones en esos lugares. Esta dicen que es la playa como de los gays aquí en Cuba. Al lado de donde está el pino. Que... ¡Micaíto, mami! Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los he traído junto conmigo para conocer la famosa playa Micayito. Esta playa que posiblemente es de la comunidad LGBT y conocida como una playa gay en Cuba. Vamos a documentar la zona. Por primera vez he venido hasta acá y de hecho me encontré este cartel que dice aquí Micayito, que nos da la entrada a la cafetería, y del lado de allá, al frente mío, encontramos lo que es la playa. Así que nada, vamos a conocer cómo es una playa gay en Cuba en este video. Pero antes de visitar la playa Micayito, déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Para eso tuvimos que tomar un taxi almendrón bien temprano en La Habana, justamente en la piquera que salen hacia Guanabo y Guanabacoa. Para llegar a Boca Ciega, que es el destino de hoy, tenemos que montarnos en uno de estos carros que cobra 500 pesos, porque realmente vamos hasta Boca Ciega, pero los carros van hasta Guanabo, así que tenemos que pagar el trayecto completo, ¿no es así? Sí, hay que pagar, o sea, 500 pesos como si vas hasta la salida del túnel. Miren aquí como... Sabiendo cómo está el transporte en Cuba, decidimos coger uno de estos almendrones, ya que si no teníamos que coger la guagua 400, esta que está aquí, que es un caos total. Nuestro recorrido continúa por la calle de Villa Blanca, brincando el intermitente de Alamar. Ya estábamos prácticamente cerca. Estamos aquí frente a la entrada y podemos ver este lugar que les voy a mostrar ahora, que se llama El Trébol. Es lo único que hay por esta zona y que parece ser una cafetería, pero vamos a estar averiguando. Vamos a ver qué opciones hay y si están económicas o no, antes de bajar hacia la playa. Este es el lugar más económico que vas a encontrar en todas las playas del este. Si vienes por acá, te recomiendo comer en esta zona, ya que luego los precios van a ser exorbitantes una vez estés en la playa. Estamos ahora entrando por el caminito que nos lleva para la playa. Como pueden ver, por aquí entran casi todas las personas atrás de mí. No sé si logran ver ahí, por allá atrás vienen más personas. Esta es como la entrada para poder acceder a la playa. Vamos a ver cómo está la playa hoy, que es sábado. Todas las personas se reúnen para venir a compartir, a despejar. Ya estamos llegando. Aquí tenemos el Hotel Mar Azul. Este hotel yo me imagino que casi nadie venga a hospedarse aquí, ya que bueno, es bastante antiguo y esta zona está muerta de turismo. Acá nos encontramos con estas carpas de color azul que pueden estar viendo en el video. Son personas que vienen y montan sus negocios ambulantes aquí en el medio de la playa, con comida, refrescos, fríos, todo tipo de cosas que bueno puedan vender en una playa. Vamos a acercarnos un poco más. Esta es la entrada de Mar Azul y vamos a ver también cómo se encuentra la playa. Como les había dicho, los sábados es un día que el cubano elige para fiestar. Vean ahí todo lo que tienen. Ahí están los kiosquitos, aquí están asando carne. Ofertas de refresco líquido, galletitas. Los cubanos comprando cosas. Y aquí tenemos también pollo asado al parecer. Veanlo ahí. Y huele desde allá. Y aquí lo están asando también. De las ofertas que podemos encontrar aquí: pizza 200 pesos, espagueti 250, pollo chiflado 450, pan con hamburguesa y varios agregos al gusto del consumidor. Aquí los precios son extremadamente elevados. Ya les digo que toda esta zona de aquí que tenía carpa donde estaban vendiendo líquidos, refrescos y comida, el precio es bastante caro para el cubano de a pie. Y bueno, mi gente, ya pudieron ver, dejamos atrás todos los kiosquitos ambulantes y vamos en camino hacia la playa. Ya estoy aquí a unos pasos de entrar. Y podemos encontrar una venta de sombreros aquí, se los voy a mostrar.
Antes de entrar por el pasillo ya que comienza la arena, podemos ver esta venta de sombreros acá. Véanla ahí. Y varias gafas también para el sol, por si necesitas. Si eres extranjero también y quieres comprar algún sombrero para el sol, porque no tienes, lo puedes buscar aquí a la entrada de la playa. ¿Cómo ven los precios? ¿Están buenos? Los veo bastante baratos. No Sí, los veo caros, para que tú veas. sí, en Varadero sí te los cobran 3.000 carísimo. pesos. Esto en Varadero cuesta 1.800 pesos cubanos. Bueno, hay que No, ver si 3.000. estos precios que están aquí son los mismos Son los reales, que te ojo. dan allá adentro cuando Ojo. entres. Antes de visitar la playa de Mi Cayito, vamos a estar visitando las playas de Habanas del Este, estas por las cuales estamos caminando ahora mismo. Y les mostraré la gran diferencia que existe entre una playa y la otra, cuál es más tranquila, cuál es la mejor opción. Ya lo verán, quédense viendo el video. Podemos apreciar aquí un sinnúmero de tumbonas, sombrillas, muchísimas personas hoy acá, pero bueno, era lo que me esperaba, ya que hoy es sábado. Podemos ver, vean, eso es hasta allá atrás, son varios lugares que tienen este tipo de sombrillas así improvisadas, algunas con la tumbona para acostarse. Si prefieres un lugar tranquilo para estar relajado, sin muchas personas, no te recomiendo esta playa, ya que las playas de Mar Azul están cargadas con el turisteo cubano. Esto está repleto, es difícil caminar por aquí ya que ando en zapatos, una mala decisión para venir a la playa. Sí, estoy medio loco, lo sé, y no traje chancletas y ahora tengo que caminar todo esto en zapatos y es incómodo. Yo creo que cerca de aquí está la playa de Mi Cayito, que es la playa gay en Cuba. Creo que muy cerca de esta zona, exactamente no sé a cuántos kilómetros, pero sí sé que casi terminando lo que vendría siendo esta playa, por allá puede que esté Mi Cayito. Ya vamos saliendo por este pasillo, mi gente. Recuerdo una vez que vine acá, les mostré que alquilaban el catamarán, las bicicletas acuáticas. Hay unos también que son como unos veleros a motor y eso está prohibido para los cubanos. Eso está totalmente prohibido. La vez que vine, hace como un año, a esta zona y visité esta zona, estuve bañándome en la playa, compartiendo con mis amistades. Dos señores me estuvieron comentando que se habían robado varios veleros de estos con motor para ir hacia los Estados Unidos y que por eso los cubanos tenían totalmente prohibido montar en estas embarcaciones a motor aquí y no se las alquilaban, solamente en las bicicletas acuáticas, y también vigilándote porque han habido casos de personas que han llegado a los Estados Unidos en las bicicletas esas que solamente son a pedales. Luego de terminar de visitar toda esta zona de Mar Azul, ahora sí por fin estábamos listos para conocer Mi Cayito. Así que lo único que nos faltaba era un transporte. Ya encontramos el vehículo que nos llevaría hasta Mi Cayito. Este triciclo eléctrico que nos estaba cobrando unos 500 pesos por persona. A lo largo de todo este recorrido pude observar varios hoteles prácticamente abandonados, ya que el turismo en esta zona no está a la alza. Además tengo que destacar que moverse por aquí es bien complicado, ya que no hay varias opciones de transporte. Mi Cayito, ¿por qué se llama Mi Cayito, Porque porque es es un un cayo. cayo chiquitico. Un cayo chiquitico, ¿eh? Esta es la entrada y podemos ver que ahí arriba del cartel dice Mi Cayito. Y por aquí se debe acceder. Lo primero que nos recibe es este puente. La verdad es primera vez que visito Mi Cayito como tal. Realmente pensé que era para acá atrás. Pensé que era por la misma playa de Villazur, pero al parecer es como un lugar independiente. Estas son mis primeras impresiones en Mi Cayito. Vean, tiene este puentecito muy bonito, bastante moderno, con una vegetación y abajo como un agua corriendo, no sé si es de mar o río, y nos recibe este lugar. Y a mí me parece, no sé por qué, que esto es nuevo. Aquí tienen como para limpiarse el agua salada, ducha, una cabañita aquí donde venden todo y tiene una decoración con varias banderas de distintos países. Y aquí tenemos como
caseticas para venir a sentarse y que cada una tiene como un nombre. Esta dice Cayo Jutía, por ejemplo, esta dice Cayo Largo. ¿Ves? Las caseticas estas se diferencian con un nombre. Vean, aquí dice Mi Cayito. Qué interesante. Y aquí está, Cayo Maravillas. Es como les decía, cada puestecito de esto tiene el nombre de un cayo. Aquí dice Cayo Icaco, se llama esta. Cayo Paraíso, Cayo Iguana, Cayo Blanco y así varios lugares. Esta zona realmente no la conocía, me parece súper interesante. Bueno, mi gente, me dijeron que esto como tal es una cafetería. No es la playa Mi Cayito, ya me extrañaba a mí porque yo había venido una vez y me quedé como loco. Esto aquí es como una especie de laguna que hay. Vean, esto es una laguna que hay aquí en esta zona. Y para acá tenemos pues lo que les estaba comentando de todas las cabañas, porque es una representación de todos los cayos que hay en Cuba. Cayo Levisa, por ejemplo. Este cayo que no pude entrar, tengo una historia bastante triste aquí en este cayo, que gasté el dinero, fui hasta allá, es un cayo que está por Pinar del Río, súper lejos. Cuando llegué era prohibido para cubanos y no pude entrar. Perdí mi dinero y obviamente ese video no se los pude ni subir. Y esto, bueno, es una cafetería aquí. Pero vamos a visitar la playa también para ver un poquito cómo está la playa de Mi Cayito. Este lugar, no sé por qué me parece que es nuevo, pero desconozco sobre eso. ¿Eso se mueve? Es flotante, es flotante. Ah, es flotante. Ven. Don't worry, Javier. Don't worry. Don't worry. Worry. No te preocupes y sé feliz. Así mismo es. Don't worry. Aquí tenemos como una plataforma flotante. I'm No vaya mucho para la punta, que la soga Hay que tener cuidado, ¿no? Vas a morir aquí. Yo estoy que me... Esto es una plataforma flotante. Mi gente, miren. Una plataforma flotante. Si te da mareo, ¿eh? Si te da su mareíto, está como que, te sientes como que, ey. ¿Qué está pasando aquí? Como si se está moviendo. No, te da una sensación rara. Se mueve. Pero te da una sensación rara, no sé. Te da hasta mareo, la verdad. Se lo juro. Parece como que estuvieras flotando arriba del mar. Y tienen unas vistas espectaculares aquí, la verdad. Aquí podemos ver las vistas. Esto que es como una laguna. Una especie de Un laguna. caos artificial veo que hay. ¿Sí? Sí, esto es un caos artificial. Bueno, esto, va. Esto es como la cafetería de Mi Cayito. Ya vamos a visitar la playa de Mi Cayito entonces. Vamos a salir de este puente flotante que aquí te sirve para hacerte fotos y ese tipo de cosas, la verdad. Está muy bonito. Esta cafetería yo no la conocía. No sé en lo personal si es nueva o ya lleva su tiempo funcionando. Pero está muy bonita. Vamos a la playa de Mi Cayito ahora a ver qué hay. Vamos a subir ahora por esta montaña hacia la playa de Mi Cayito. Esta es la única entrada que hay, amigo. ¿Sí? Hay otra ahí, no están los palos. Son las únicas dos entradas que hay a la playa de Mi Cayito. Sí, señor. Esta dicen que es la playa como de los gays aquí en Cuba. Al lado de allá donde está el pino que... ¿Cómo que al lado de allá? ¿Aquí no? No, aquí no. Ah, es para allá. Para eso. Ya, entonces ahora vamos a ir y vamos a visitar esa zona. Entonces esta zona es como una playa normal. Exacto. Ya. ¿Y cómo yo puedo identificar dónde es que empieza? Si voy por aquí por la playa. Yo te digo, Ah, ya, perfecto. Yo. Aquí estoy cogiendo una cantidad de arena abismal. Bueno, dice el amigo seguridad, salvavidas, que esto todavía no llega a ser la playa gay, que hay que caminar un poquito más hacia allá. ahí donde está el grupo de gente ese, donde está el catamarán ahí. Ahí comienza Mi Cayito. Empieza. Ahí empieza. ¿Y por qué se llama Mi Cayito ahí? Porque esto realmente es lo que se llama Mi Cayito, esto es una Ah, ya. solución. Ellos adoptaron el nombre de Mi Cayito para ellos. Exacto. Bueno, aquí hay personas normales que están aquí, incluso algo de turisteo veo por acá, algunos extranjeros. Vean, hay varios extranjeros aquí. Y vamos en camino a entrar donde ya sí es la zona de Mi Cayito, la zona gay. Nada más entrar en esta playa me sentí mucho más tranquilo, y es que la diferencia comparándola con la playa de mar azul es abismal. Podemos ver mucha más tranquilidad, un turismo internacional y pocas personas, es decir,
poca molotera de personas. Oficialmente estamos en la playa de Micallito y para eso podemos identificarla con la bandera ondeando aquí arriba de este asta. Y como podemos ver, tenemos la playa Micallito aquí detrás mío. Casualmente, caminando por la playa, me encontré un seguidor. Sí, ¿me sigue? Mucho gusto. ¿De qué país eres? No. Ah, ok. Where are you from? Canadá, Vietnam, Canadá. Y por supuesto, si ya estaba visitando la playa, tenía que tomar el testimonio de alguna persona que perteneciera a la comunidad LGBT. Y este muchacho se brindó a darnos una pequeña entrevista. En Fátima, en el Parque de la Fraternidad, en la película esta Mariposas en el Andamio, en todas las películas gay que se hacen en este país, se habla de este lugar. Entonces Donde es antiguo. Sí, sí, claro, donde es un sitio de encuentro, donde la persona viene, socializa, busca una pareja, tiene relaciones, porque bueno, hay diferentes lugares por acá, sí, donde se puede sacar con Y una ahí mismo persona. tienen relaciones en esos lugares. Sí. Y ya en esta parte aquí, bueno, conoces un extranjero, porque si se dan cuenta hay bastante extranjeros, y en esta zona de la allá, los heterosexuales. Pero no solamente vienen gay acá, ¿ok? También Sí, vienen es personas, mixta. sí, viene cualquier persona. Y vienen bastantes extranjeros que hay acá. Si te das cuenta ahora mismo de unos cuantos ahí. Lo que pasa es que como están camuflados con la misma persona, ¿entiendes? Esta cabañita te la puedes encontrar cuando sales de la playa Micallito. Por allá atrás tenemos la entrada a la playa. Allá más al fondo está la bandera. Y esta es la única cabaña cerca donde te venden líquidos y ese tipo de cosas. Déjenme decirle que para el cubano de a pie está inalcanzable los precios en este lugar. ¿De qué provincia tú De Guantánamo. ¿Y vives aquí en La Habana? Sí, porque soy profe acá. Acá te lo puedes encontrar de cualquier clase social, tanto maestros como médicos como militares, es decir, cualquier persona puede venir a este lugar. Háblame un poco, ¿desde cuándo tienes uso de razón que existe esta playa? Bueno, según lo que... A ver, la playa la conozco como tal porque amigos me han contado, existe Micallito y aparte porque la veo. La televisión cubana se ha encargado de difundir, es decir, la comunidad LGBT más la red trans, de darle promoción a este lugar como sitio de encuentro. Es decir, donde tú puedes venir a conocer personas, puedes venir a mantener quizás una relación sexual ocasional con alguien o uno de los extranjeros que están ahí que quizás te... Claro. Háblame un poco, o sea, de cómo se define el espacio de la playa. O sea, se define por este pedazo, hay una dirección concreta, porque vi que hay un callo adelante que se llama Micallito. A lo mejor el nombre viene de ahí mismo, del mismo callo que dices tú. De quizás coge el nombre de ese callo, entonces la gente como, aparte tiene la bandera, LGBT, la ven allá, Sí. que determina que este es el punto, ¿entiendes? Este es el punto, es el lugar de encuentro donde tú te encuentras con la persona. Y bueno, acá me imagino que será porque los heterosexuales están de aquel lado y nosotros de este lado, me imagino que sea por ese lado. ¿Y esto es una playa solamente para gente con dinero o puede venir cualquiera? No, cualquier persona. Porque no se parece en nada a la playa que está adelante, que está muy llena de gente. O sea, la Allá está mucho en la más para allá. Sí, porque pasa, creo que para allá debe haber algo turístico, ¿entiendes? Claro. Y entonces me imagino que la gente, según la posición social que tengan, puede pararte en un lugar. Como nosotros llegamos ahora, nos sentamos acá. Allá la gente está sentada porque alquiló la tumbona y tal, y se siente un poco más por su círculo de amigos y tal. ¿Y desde cuándo vienes aquí como tal? Hacía rato, casi un año que no venía, porque bueno, mi trabajo no me lo permite, si no puedo venir todos los días que quiero, pero esto está activo 24/7. Siempre, Todos los días de la semana está aquí siempre Micallito. Y aquí hay gente que encuentra pareja también. Sí, claro. Bueno. Sí, como es un lugar donde la comunidad LGBT se reúne, es un punto de encuentro Sí, perfecto. donde todos pertenecen a Puedes la misma venir con línea. un amigo, puedes venir Claro. con una pareja, puedes venir con Claro. quien tú quieras a pasar un rato. Aquí no hay agradable. ningún tipo de prejuicio como en otras playas. No, para Aquí todos son del mismo nicho como Libertad, tal. hay libertad. Hay libertad como no Hay se puede libertad, manejar. claro, sí. De hecho, aquí te puedes encontrar una trans que anda sin ajustadores, normal, con tetas normal, así, sin miedo. Hay policías a veces, porque te puedes encontrar que en algún momento dado vas a ver un policía, Sí, lo pero vi. no. Sí, pero para cuidar, más para Sí, cuidar sí, que para sí, cualquier sí, cosa. no hay discriminación, es decir, no. Claro. Hay Entiendo cero cómo es. discriminación. Y aquí, un ejemplo, puede haber un maestro, puede haber un ingeniero, Claramente. cualquiera. sí, ¿no? Nosotros somos maestros. ¿Ustedes son maestros Sí, claro. Ya. Somos profesores de inglés. de inglés? Y estoy seguro que hay médicos, ingenieros, hay de todo tipo de personas. Ya. Y es verdad que aquí también, ¿cómo se llama? A veces viene gente a buscar parejas extranjeras, eso puede pasar también. Claro, claro. Pero abundan los extranjeros como no hay. ¿Cómo? Abundan los extranjeros. Sí, ahí ahora mismo hay extranjeros. Ya, siempre hay. Toda la vida. No, es increíble. Porque además el extranjero cuando viene a Cuba ya sabe que este es el punto, ¿entiendes? Que este es el lugar donde tú puedes venir a tratar de socializar con alguien, a tratar de buscarte una pareja y no sé. O buscar sexo, no solamente una pareja, porque bueno, a ver, Y aquí también hay personas género. heterosexuales. A Es ver, difícil.
No creo que la palabra sea heterosexual. Es una persona heteroflexible. Es decir, que su casa o en la calle es una cosa y aquí es otra, porque bueno, aquí casi nadie te ve y tiene que ser que pase un amigo tuyo y te ve en ese Es una momento. playa privada. Sí, es no un creo que sea bastante hetero. privado. Alguien que viene a curiosear de su identidad y su preferencia. Que es bueno. Ya estamos entrando en zona heterosexual, esta zona de aquí. Ya deja de ser mi callito, porque es una playa bastante cortica la zona que es para la comunidad gay. No es tan grande. Más o menos desde donde está el asta y la bandera hasta esta zona que estamos dejando por aquí detrás. Es una porción pequeña de la playa, la que está dedicada específicamente para la comunidad gay. Y bueno, mi gente, acabamos de salir y dejamos la playa atrás. Esto fue un pequeño video que quise hacerle para documentarles, según mi experiencia, cómo está la playa de mi callito, la playa gay en Cuba. Si les gustó este tipo de videos, recuerden suscribirse, déjame un like, un comentario por ahí abajo. Estoy cansado y nos vemos en una próxima aventura.